Bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer un resumen de los diferentes pasos que seguimos en el proceso de Design Thinking. Vamos a pasar por la etapa de descubrimiento, de empatía, de ideación, de prototipado y de iteración de una manera muy rápida y resumida para que tengáis una idea global de cómo es este proceso. La etapa de descubrimiento corresponde a responder a la pregunta de ¿tengo un problema? ¿Cómo puedo conocer ese problema? Tengo que definir lo que nosotros llamamos el reto. Para entender bien el problema tengo que hacer una pequeña investigación previa. Tengo que ver cómo los usuarios afrontan y qué sienten y cómo responden al problema. Y nos inspiramos, por lo tanto, aprendiendo de las personas individuales, las que tienen ese problema, aprendemos de los grupos, aprendemos de los expertos, aprendemos simplemente mirando lo que pasa alrededor y buscamos la inspiración. Recopilamos todo habitualmente, tomamos notas. Es muy útil en estos casos llevar un cuaderno de campo donde vamos recopilando, poniendo post-it o las pequeñas ideas que nos van surgiendo. La siguiente etapa es interpretar, es emplear la empatía para entender cómo el usuario afronta la situación. Es muy importante emplear la empatía porque muchas veces el conocer cuál es el sentimiento del usuario nos va a llevar a idear una idea u otra. Entonces, ya tengo mi reto. ¿Cómo lo interpreto? Tengo que descubrir qué es realmente lo importante en el reto. Buscar lo que nosotros llamamos los insights, revelaciones ocultas, escondidas, que son las que dan realmente la motivación al usuario y que va a hacer que nuestro producto sea diferente de los que tenga la competencia. Con esa empatía vamos a recopilar lo que hemos aprendido. Vamos a compartir esas ideas, esas vivencias de usuario con nuestro grupo. Vamos a dar sentido a nuestros descubrimientos. Organizamos la información y buscamos lo que llamamos un punto de vista. ¿Por qué? Un punto de vista es una forma de estructurar el reto en base a un usuario, una necesidad y un descubrimiento, o lo que llamamos insights. Revelaciones interesantes, revelaciones escondidas, que normalmente no son evidentes. Y finalmente lo que hacemos es remarcar todas estas oportunidades descubiertas y pasar a la siguiente etapa. Como hemos visto, un punto de vista es una frase que comprende las siguientes partes. Un usuario, por lo tanto, un usuario específico, tiene una necesidad, que la pondremos como un verbo, porque existe algo oculto, existe un aprendizaje interesante, existe un insight. Y eso es lo que vamos a llamar el punto de vista. Por ejemplo, podemos describir que las personas mayores necesitan teléfonos con números grandes porque no ven, simplemente tienen problemas visuales. O los alumnos necesitan Twitter con sus profesores porque desean la inmediatez en las respuestas. Aquí tenemos dos usuarios específicos, las personas mayores y los alumnos. Tenemos dos necesidades. Bueno, tener unos teléfonos móviles con unos números grandes o bien, en el caso de los alumnos, tener una cuenta de Twitter con sus profesores. Y dos mensajes que quedan más o menos escondidos. Uno muy evidente, una persona mayor no ve. Y sin embargo otro más oculto, y es que los alumnos en el mundo actual, con la inmediatez de las redes sociales y de la comunicación, desean tener una respuesta rápida con sus profesores. Emplearemos técnicas de investigación, por lo tanto vamos a hacer observaciones. Vamos a sufrir lo que sufren los usuarios. Vamos a ver aquello que les causa sorpresa, aquello que les motiva, aquello que les disgusta.
Vamos a ver cómo interactúan con el problema. Observamos y vemos cómo sienten y cómo actúan. Y también vamos a ver cómo es el entorno, cómo es la iluminación, cómo es la temperatura, dónde se realizan los trabajos. Todo ello va a ser recopilado, va a ser puesto en papel, vamos a tomar notas en post-it o en nuestro cuaderno de campo. Aprendemos, por lo tanto, de los individuos y lo podemos hacer actuando como ellos. O también podemos hacer lo que se llama la técnica del shadowing. Me pongo al lado de una persona y voy acompañándolo como una sombra a lo largo de todo el proceso. Y también podemos observar cómo son los diferentes tipos de usuarios que intervienen en el reto. Luego aprenderemos de la puesta en común. En el equipo de trabajo de Design Thinking aprendemos de nuestros compañeros, hablaremos de los expertos, de aquellos que conocen muy bien el problema, y también aprenderemos de los foros, de las redes sociales, de personas que están cercanas al reto. La fase de ideación es la fase más creativa, la más imaginativa, y es una fase que normalmente nos gusta mucho. Con la ideación lo que hacemos es generar multitud de ideas. El brainstorming es una herramienta estupenda para eso. Nos permite realizar y disparar nuestra mente, emplear nuestra imaginación de una forma expansiva. No hay restricciones, empleamos nuestro pensamiento divergente al 100%. Es importante tener ideas locas, porque muchas veces de esas ideas locas, nuestros compañeros, inspirándose en ellas, van construyendo ideas que pueden ser la solución del problema. En el brainstorming es muy importante trabajar en equipo. La fase final de la ideación es seleccionar las mejores ideas a prototipar. La parte de prototipado también es muy divertida, es una fase constructiva. Construimos las ideas. ¿Para qué? Pues para probar lo que funciona y lo que no funciona, para mejorar, para probar el tamaño, para probar los colores, para probar si las personas se van a sentir a gusto o no con lo que hemos creado. Empleamos también el método que llamamos el KIT, Keep, Improve and Try. Hacemos una recopilación en nuestro prototipo de lo que mejoramos, de lo que vamos a mantener y de lo que nos hubiera gustado probar con él. Aquí tenemos una serie de ejemplos de trabajos que han sido realizados durante estos últimos años. Una jarra para que la gente mayor no tenga que levantar el peso y suministrar agua y poder llenar su vaso. Unos cascos donde se intentaba mitigar el ruido que había en las bibliotecas o en las salas de estudio. Estos prototipos, como podéis ver, en el caso anterior están hechos de una manera alámbrica, coloreada, un modelo virtual, y luego se hizo un prototipo en una impresora 3D. Aquí el prototipo está construido de materiales de trabajos manuales de niños y de una serie de alambres que eran lo que sostenía las dos orejeras en cada lado. También vale como prototipos lo que serían hacer unos dibujos. Ahí tenemos dos ejemplos. Una de un enchufe para personas mayores que se podía unir, conectar a la red sin hacer fuerza, y otro de un asiento, un acoplamiento para un asiento en un automóvil para que la gente mayor pueda subirse o bajarse del automóvil con menos dificultades. Fijaros, esto es un prototipo que se realiza en base a una papelera y un conjunto de cartones y gomas, porque aquí querían probar un pequeño mecanismo de un sistema para colocar bolsas de plástico en los cubos de basura de forma automática. Con todos estos prototipos vemos las opiniones de los usuarios, vemos lo que funciona, vemos lo que les gusta, vemos cómo lo emplean, vemos lo que les disgustan, vemos cómo operan o qué hacen con ello. Recopilo esa información y con todo eso mejoro. Y vuelvo a empezar otra vez el proceso. Mejoro el prototipo y vuelvo a probar.
Eso es lo que vamos a hacer durante todo este curso. Un proceso, a ser posible, completo de Design Thinking. Hemos descrito en esta parte las diferentes etapas y a partir de los siguientes vídeos iremos desarrollando una a una con más intensidad.